Santo habla a su iglesia bíblica Ríos de Gracia. Dice así el Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, a Él la gloria. Al llegar a su tierra comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó este tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que, ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Y por la incredulidad de ellos, no hizo allí muchos milagros. Palabra de Dios. Amado Señor, en esta mañana nos disponemos en tu presencia para escuchar tu voz. Abre nuestros oídos espirituales, te lo suplicamos. Espíritu Santo del Trino y Santo Dios, por favor, ábrenos nuestra mente y nuestro corazón. Ilumínanos por tu palabra y líbranos de caer en el pecado de rechazar tu palabra. Señor, edifica tu iglesia por tu palabra. Y a aquellos a quienes no les ha penetrado el poder del Evangelio, te suplicamos hoy, Señor, que por la predicación de tu palabra, en cumplimiento de tu promesa, hoy, ellos oigan, escuchen el Evangelio, crean y sean salvados. De mi parte, oh Señor, te suplico me dirijas, como lo has hecho en la preparación del sermón, en la escritura del sermón, Señor. Este sermón no es mío, es tu palabra. Te suplico, Señor, líbrame de todo desvío. Te suplico, Señor, dirígeme en todo sentido, muy especialmente con honor y con amor hacia ti, pero también con honor y con amor a mis hermanos, para que la gloria al exponer este sermón sea toda para ti. En nombre de Cristo Jesús, toma control de mi vida. Amén y amén. Muy bien. El texto dice que al llegar a su tierra comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. El evangelista Mateo continúa su revelación del evangelio y ahora nos traslada a la visita del Señor Jesús a la región de Nazaret. Y estos hechos no empatan cronológicamente, no se sucedieron cronológicamente. O sea que el Señor Jesús estaba predicando y terminó las parábolas e inmediatamente se fue, o al otro día se fue para Nazaret. No, estos hechos no están ligados el uno con el otro. Entonces surge la pregunta: ¿por qué el apóstol Mateo, el evangelista Mateo, enmarca estos últimos versículos en el capítulo 13 como parte o como continuidad del sermón de las parábolas? ¿Qué tiene que ver este texto con las parábolas? Bueno, la respuesta es que Mateo lo que pretende es continuar con la unidad temática que ha venido desde el comienzo del capítulo 12. Y la unidad temática o el tema principal de estos dos capítulos es el rechazo de los judíos al rey Mesías. Mateo nos presenta en estos versículos nos presenta otro aspecto del rechazo al Señor Jesús. Y esta vez nos lo presenta de parte de sus seres quizás más allegados, sus paisanos, y como él lo dice, su casa. Algunos de su familia estaban allí. Así como Jesús y la gracia del Evangelio fueron rechazados en medio de su propia patria chica, y aún por sus seres más cercanos, quizás su familia, hace 2000 años cuando él estuvo presente. A través de toda la historia de la iglesia, vemos ese rechazo permanente por el Señor Jesús y contra el Evangelio. Y es que entre más hay pecado, entre más
se manifiesta o el hombre entra en pecado, más oposición al Evangelio encontraremos. Por ello este pasaje es muy correspondiente, habla mucho a nuestros días. La Biblia, la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y en la palabra el Señor nos revela la vil pecaminosidad del ser humano y su continuo rechazo a la gracia de Dios, como lo vemos en el texto. Ahora, para meditar en el pasaje, en el tema sobre el rechazo a la gracia del Rey, dividiremos el texto en tres ideas principales que nos presenta el texto, y así desarrollaremos nuestro sermón esta mañana. Lo primero que vamos a ver es la oferta de la gracia del Rey. Lo segundo que veremos es el desprecio a la gracia del Rey. Y lo tercero que veremos es las consecuencias del rechazo a la gracia del Rey. Tres términos para recordar del sermón de esta mañana: oferta, rechazo y consecuencia. Oferta de la gracia del Rey, desprecio a la gracia del Rey y consecuencias por el rechazo a la gracia del Rey. Entremos pues y miremos, observemos en primer lugar la oferta de la gracia del Rey. Dice el Señor en el versículo 54, parte A: al llegar a su tierra, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. El Señor Jesús vuelve a Nazaret. Esta sería su segunda visita en el tiempo de su ministerio. La primera se dio después del bautismo del Señor Jesús, y lo observamos en el Evangelio de San Lucas capítulo 4. En esta oportunidad dice a partir del 16, 4:16 de Lucas, que él, lleno del poder del Espíritu, lleno del poder del Espíritu Santo, vino a Nazaret, donde se había criado. Y allí le predicó el Evangelio. Pero, ¿en qué termina esa predicación del Evangelio? En que ellos, los judíos de Nazaret, se ofendieron contra el Señor, se llenaron de ira y lo rechazaron, lo expulsaron de la ciudad. El Señor Jesús fue echado al principio de su ministerio de la ciudad de Nazaret. Ahora el Señor Jesús, quizás en el último año de su ministerio, de nuevo va a Jerusalén, a Nazaret. Les hace una segunda visita y de nuevo les ofrece la gracia de la reconciliación. Él va de nuevo a llevarles el Evangelio. El Señor Jesús está lleno de gracia y misericordia, y a pesar de que ellos lo rechazaron, Él les visita de nuevo. Aquellas personas eran estimadas por el Señor Jesucristo. Él había vivido en medio de ellos quizás unos 20 a 25 años. Algunos serían sus parientes, y Él nunca dejó de amarles. Él abundó en gracia, porque su gracia no se puede agotar. Él les predicó el Evangelio, les enseñó las verdades del reino, y también hizo milagros allí en medio de ellos. Es que la gracia del Señor no se agota porque le rechazamos. La gracia del Señor no se acaba con el primer rechazo, porque dice que la gracia de Cristo es gracia sobre gracia, y que de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Evangelio según San Juan capítulo 1 versículos 15 y 16 y 17. Al llegar a su tierra, el Señor Jesús viene a los suyos, dice, y él, al llegar a su tierra, Él vino a los suyos, su patria chica. La palabra usada por el evangelista Mateo para decirnos que llegó a su tierra, que esa palabra llegó, es el vocablo erhomai, que significa estar cercano, hacerse cercano.
Y esto nos indica que él no solamente pasó por la ciudad o fue a la ciudad a predicarles el evangelio, a desarrollar su ministerio, sino que él se acercó, fue cercano a ellos, se identificó con ellos, les amó. No fue a hacer una simple labor de ministerio, no fue él fue a relacionarse con ellos, a estar con ellos, a vivir con ellos, a sentir con ellos y a ministrarles a sus vidas. Y este es el sentido verdadero del evangelio y del poder de Cristo: hacer una relación cercana entre Dios y nosotros, los hombres pecadores. El Señor Jesús no pasó por la ciudad, no fue a visitar a los nazarenos. Él fue a relacionarse, a establecer una relación, a pesar de que ya hacía quizás 2 años o 1 año y medio que lo habían rechazado. Si tú vas a una casa y te rechazan, ¿cuánto duras para volver? ¿Cierto que uno no vuelve? Hasta que ellos no pidan perdón, hasta que yo, bueno, me equivoqué, pero uno generalmente no regresa. En cambio, el Señor Jesús les perdonó y fue de nuevo allí. A pesar del rechazo en su primera visita, Él les ofrece de nuevo su gracia y su reconciliación. Como creyentes del siglo XXI, debemos considerar este texto como una analogía del ministerio del Señor Jesús, del ministerio salvífico del Señor Jesús. El Señor Jesús vino al mundo, pero no en una visita ministerial. Él no vino simplemente a darnos la forma de una nueva religión, de la religión cristiana. Él no vino a enseñarnos normas de conducta para comportarnos bien. Él no nos vino a darnos tips para vivir la vida buena, como algunos dicen. Es que en la Biblia Dios nos dice cómo debemos vivir la vida para que vivamos bien. No, Él no vino a eso. Él no vino simplemente a sanar enfermos y hacerle milagritos a los necesitados. Él vino a lo suyo, Él vino a lo que le pertenece. Él vino a su tierra, que es suya, es su creación, a establecer una relación de reconciliación con el hombre. Él vino a derramar de su gracia a un mundo caído en la desgracia del pecado. Dios, Cristo el Señor, ofrece al mundo su gracia día tras día. No importa cuánto tú le hayas rechazado, o aún cuánto tú le hayas ofendido, o aún cuánto tú le hubieras blasfemado, Él está insistiendo, Él persiste en volver a visitarte y darte de su gracia, porque su gracia es abundante. Día tras día está su gracia disponible para ti, mañana tras mañana, al despuntar el sol. Él está mostrando su gracia. Y si sigues con vida al anochecer, Él te está mostrando su gracia. Y si duermes, Él te está mostrando su gracia. Y si hoy pudiste venir a la iglesia, Él te está mostrando su gracia. Nunca, jamás cesa la gracia de Cristo para nosotros, porque su gracia es inagotable. Aprendamos a vivir en la gracia inagotable de Cristo. Aprendamos como el colibrí a chupar la miel de la gracia de Cristo en nuestras vidas. El falso evangelio moderno predica los beneficios de Jesús, pero el verdadero evangelio predica la reconciliación de Dios con el pecador mediante el sacrificio de la cruz. Cristo no vino a ti para satisfacer tus necesidades y caprichos. Cristo ha venido a ti para darte su gracia de salvación y vida eterna. Él vino a ti para darte su gracia de vivir una vida de relación con Él. Ese es el evangelio. Gracia significa un don, un regalo inmerecido.
Y Cristo, siendo Dios, se humanó como la gracia de Dios para nosotros, la humanidad caída y perdida en el pecado. Cristo es el regalo que el Dios Santo ofrece a los hombres pecadores. Los hombres no merecemos ningún bien de Dios. Al contrario, lo que merecemos es el castigo de Dios por nuestros pecados. Pero Él, que es abundante en gracia, nos ofreció en Cristo el regalo de volver a relacionarnos con Él. A eso vino Cristo, por eso Él murió en la cruz, derramó su sangre preciosa, sufrió y padeció todo el tormento del Calvario, para ofrecernos la gracia de su reconciliación a nosotros. La pregunta es, ¿estás tú reconciliado con Dios en Cristo? Algunas personas piensan que están reconciliadas con Dios porque no hacen nada malo, porque son buenas personas, buenos padres, buenas madres, buenos hermanitos, buenos trabajadores, no roban, no matan, no le hacen mal a nadie. Piensan que por eso están reconciliados con Dios. Pero la reconciliación con Dios no es por lo que tú haces, sino por lo que Cristo hizo. El reconciliador no eres tú, porque tú eres enemigo de Dios por causa de tu pecado. El reconciliador es Cristo, y a eso vino Él al mundo. Así como Él fue a Nazaret a ofrecer su gracia, Él viene a nosotros hoy a ofrecernos su gracia, su reconciliación. ¿Estás reconciliado con Dios en Cristo? Hoy es tu oportunidad. Hoy Dios te ofrece su gracia. Él te ofrece reconciliación. Él te ofrece volver a reconciliarse contigo. Algunas personas se han reconciliado con Dios y abandonan el camino por un tiempo, pero el Señor siempre está ahí abriendo su puerta de gracia y diciendo: aquí estoy otra vez, dándote mi gracia reconciliadora. Hoy el Señor te ofrece reconciliación, te ofrece perdón de pecados. Quizás tú nunca habías oído hablar de la reconciliación con Dios por medio de Cristo. Hoy es tu día. Hoy el Señor te dice: ven a mí y reconcíliate conmigo. Yo vine a reconciliarte con Dios. Corre a mí, pide perdón por tus pecados, acércate a mí y yo derramo sobre ti la gracia de la reconciliación. Y yo te digo algo como predicador: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ven a Cristo y reconcíliate con Dios. Ven a Cristo y reconcíliate con Dios. Habiendo visto a qué vino el Señor Jesucristo a Nazaret, ahora vamos a ver cómo le recibieron en Nazaret. Y ese es el segundo punto: el desprecio a la gracia de Dios. ¿Recuerdan? Hacía año y medio, 2 años, el Señor Jesús había ido, lo despreciaron, lo expulsaron, lo maltrataron, pero ahora el Señor vuelve. El Señor vuelve a reconciliarse con ellos, les ofrece la gracia nuevamente. Pero ¿qué hace? ¿Qué hacen los hombres, las gentes de Nazaret? Versículo 54b. Ellos se preguntan: ¿de dónde sacó este? Oigan, ¿de dónde sacó este tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados: ¿no es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todos sus hermanos, todas sus hermanas? Así que ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: en todas partes se honra un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Hasta aquí la palabra. El Señor vino a Nazaret y derramó su gracia abundante. Pero los nazarenos le despreciaron, no le recibieron, como lo reitera también el apóstol Juan en Juan 1:11, que hicieron los judíos y que hace la humanidad entera. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero también se da el cumplimiento de lo predicho por el profeta Isaías.
En Isaías 53:3, fue despreciado y desechado de los hombres. A simple vista, sería ilógico o es ilógico que aquellos nazarenos despreciaran al Señor. Es que el texto mismo nos dice que ellos estaban maravillados con la sabiduría y el poder del Señor. Indudablemente reconocieron en el Señor Jesús la autoridad de su enseñanza. Indudablemente reconocieron en el Señor Jesús la sabiduría con la que Él predicaba, el poder de Dios. Él era un rabí diferente, un maestro diferente a los fariseos. Le reconocieron porque tenía misericordia y amor para sanar y hacer milagros, cosa que no se veía en ningún fariseo, ni amor ni misericordia, y mucho menos milagros. Pero ellos le despreciaron, pero ellos le rechazaron. Veamos la gravedad de ese desprecio. Los nazarenos tuvieron un desprecio al ser de nuestro Señor Jesucristo, a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Despreciaron su divinidad. Y no es que ellos no supieran que el Señor Jesús es Dios. Era más que evidente. Todo judío de la época podía reconocer que Jesús no era cualquier hombre, sino era un hombre extraordinario, un ser extraordinario, un ser sobrenatural, un ser único. Y fue reconocido públicamente como tal. Recordamos a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 2, donde él viene, al parecer, en nombre de los demás fariseos y le dicen: Señor, sabemos que tú vienes de Dios porque nadie puede hacer todas estas cosas que tú haces. Pero también lo vemos allí en Juan 6:68, cuando el apóstol Pedro dice: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y tú eres el Hijo de Dios. Pero también lo vemos allí en Juan capítulo 9, versículo 33, cuando el Señor Jesús es reconocido por aquel ciego que él había sanado. El ciego lo reconoció como Jesús y se lo dijo a los fariseos. Lo único que les puedo decir es que yo era ciego y Él me sanó, y ningún hombre puede hacer eso. Él es el Hijo de Dios. Pero también lo podemos ver en Mateo 16:16, donde el Señor dice, donde Pedro dice, el Señor le pregunta a Pedro: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro salta. Bueno, él era bastante impulsivo, parecía un amigo que yo tengo. Bastante impulsivo, y le dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Él era reconocido como Dios. Y también lo vemos allá en Juan capítulo 11, versículo 27, cuando la hermana de Lázaro, el Señor le pregunta: ¿y tú crees que yo puedo resucitarlo? Sí, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Ellos reconocían públicamente que el Señor Jesús es Dios. Habían evidencias claras. Los judíos no tenían excusa. Ellos sabían que Jesús es Dios. Y muchos de nosotros aquí sabemos que Jesús es Dios, pero no lo queremos reconocer. Jesús es Dios, y aquellos judíos se negaron a reconocerle como Dios. ¿Qué vieron en él? Un hombre común, el hijo de un carpintero, el hijo de una mujer llamada María, el hermano de unos hermanos, de otros hombres y de otras mujeres que muy posiblemente se habían casado con gente de ahí mismo de Nazaret y vivían entre ellos. Ahora, este desprecio no es cualquier tipo de desprecio. Este desprecio se convierte en ofensivo porque trataron al Señor Jesús de una manera peyorativa. En primer lugar le dicen: ¿de dónde
saca este? ¿De dónde sacó este? Wow. Uno aquí viene y le dice a cualquier persona, dice, uy, esta, y se enoja. Mira, es una manera peyorativa de tratar a otras personas. ¿De dónde sacó tal sabiduría y tal poder? Pues cualquiera. Pero no solamente ello, sino le dijeron, ¿no es acaso el hijo del carpintero? Como alguien vil, un artesano, como una persona que no ha ido a la universidad, no tiene profesión, no vale nada. Es un pobre tonto. ¿Por qué ponerle atención? ¿De dónde sale este? Le consideraron como un hombre sin valor, casi como un intruso. No le reconocieron su rabinato. Él era rabí, reconocido. Indudablemente él había estudiado en el templo, en las sinagogas, era conocido. Recuerdan que él bajó en el poder del Espíritu y fue a Nazaret donde se había criado. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Entró en la sinagoga como era su costumbre. Él era de ella, era de la iglesia de Nazaret, era de esa parroquia, lo conocían, pero lo despreciaron. Dice el texto también que él vino y enseñaba en las sinagogas de ellos, pero le despreciaron. Le despreciaron como maestro, despreciaron su rabinato y se preguntaban, así que ¿de dónde sacó todas estas cosas? Pero saben una cosa, esta es la actitud general, no solamente de los judíos, sino de todos los hombres. Considerar al Señor Jesucristo como alguien más, como uno igual a ti. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Oh, si tú comes del árbol del fruto del bien y del mal que Dios te prohibió comer, vas a ser como Dios, vas a ser igualitico a Dios. Ellos quisieron hacer eso, convertir al Señor Jesús, al Hijo de Dios, al Rey Mesías, convertirlo en uno igualitico. Tú eres como uno de nosotros, no eres más. ¿De qué te la vienes a picar? Eres uno más ahí del montón. Eso es un desprecio vil. Ellos hicieron un desprecio ofensivo contra la persona de nuestro Señor Jesucristo. No solamente despreciaron a la persona, despreciaron su mensaje, despreciaron el Evangelio. El Señor Jesús mismo les dice, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Le deshonran al no escuchar su mensaje, al interrumpir su mensaje. Ellos despreciaron la palabra de Dios, tanto la palabra verbal como el privilegio que ellos tuvieron de tener a la palabra encarnada allí mismo. No lo honraron como el profeta de Dios. Esta mañana estábamos estudiando los idiomas, la injerencia, el valor, la influencia de los idiomas en la escritura. Bueno, la palabra profeta en hebreo es el vocablo naví, que significa uno que permanece en la presencia de Dios. Cuando el Señor les dice, en todas partes el profeta es honrado, menos en su tierra, les está diciendo, yo soy el profeta de Dios. Yo soy uno que permanece en la presencia de Dios. Juan mismo lo dijo en Juan 1:18. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito del Padre, ¿quién es Dios? Quien ha estado en la presencia de Dios en el eterno. Él ha venido para dárnoslo a conocer. Amén. Ellos no eran ignorantes de esas cosas. Ellos sabían que Él era el profeta de Dios. Era aquel único hombre que ha estado permanentemente en la presencia del Padre. Pero también en la palabra está en el otro vocablo hebreo, es la palabra el roé, que significa el que trae el mensaje de Dios,
el mensajero de Dios, el que trae los oráculos de Dios. Y en Cristo se cumplen estas dos descripciones. Sin embargo, los nazarenos y los demás judíos le rechazaron, no le honraron, le irrespetaron, no le dieron la dignidad correspondiente al profeta de Dios, pero sobre todo al Hijo de Dios, quien es Dios. Pero ellos no despreciaron solamente su persona, su ser y su palabra, sino que despreciaron su poder. Jamás antes se había visto, ni en Israel, ni en toda la tierra, hombre alguno que hiciera las obras portentosas que hizo el Señor Jesucristo. Darle vista a los ciegos, poner a saltar a los cojos, a los tullidos, limpiar a los leprosos, sanar a los quebrantados del corazón y librar a los cautivos por el diablo. ¿Quién antes había hecho tales maravillas en medio de Israel? Pero el Señor Jesús vino y ellos despreciaron el poder de Dios. Pero lo peor de todo es que ellos despreciaron su salvación. Porque el Señor Jesús evidenció ser el Salvador, el Mesías prometido, hacía 1 año y medio quizás. Él ya en el poder del Espíritu del Señor les había dicho las siguientes palabras en Lucas 4, 18 y 19. Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para anunciar las buenas nuevas, el Evangelio a los pobres. Me he enviado para proclamar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Y esta frase es maravillosa: para proclamar el año del favor del Señor. Y el año del favor del Señor se daba cada 50 años, cada 7 semanas de años, que era el año del jubileo. Cada 49 años era un año especial para anunciar el favor del Señor, para anunciar reconciliación entre Dios y su pueblo. Y el Señor Jesús, en un año que no es el año del jubileo, en un año que es un año normal, Él dice, para proclamar el tiempo del favor del Señor, el tiempo del jubileo verdadero, porque todos los jubileos anteriores apuntaban a Cristo. Pero ¿por qué despreciaron al Señor? Veamos las causas de este desprecio. La primera causa es que los nazarenos y los judíos en general y los pecadores en general tienen una visión terrenal, una visión humana, una visión carnal y pecaminosa. Ellos vieron en Jesús a un hombre común, aunque hacía maravillas, aunque ellos se maravillaban. Para ellos Jesús era un hombre. La visión de aquellos era una visión terrenal. Su familia, su pasado, sus raíces. La visión espiritual de ellos estaba entenebrecida. No podían ver en Jesús al ser maravilloso que lo maravillaba. Ellos se maravillaban de lo que Él hacía, pero no se maravillaron del ser. Aquel ser maravilloso que es el Señor Jesucristo. Solamente lo miraron en su humanidad. Y es que un hombre de visión humanal nunca podrá reconocer que Jesús el Señor es Dios. Otra causa del desprecio y la incredulidad, la falta de fe. Quizás porque el Señor Jesús fue muy cercano a ellos por mucho tiempo y no vieron en Él ninguna manifestación anterior a su ministerio. Pero es que la fe no viene por el ver. Recuerden ustedes cuántas personas vieron personalmente a Cristo, vieron sus obras maravillosas, es más, aún recibieron milagros y no fueron salvados. Es que la fe no viene por el ver, la fe viene por el oír, como dice Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye la palabra de Cristo. Aquellos hombres despreciaron al Señor Jesús, despreciaron la gracia del Rey, porque vieron,
no escucharon. También le despreciaron porque su corazón estaba endurecido por su pecado y por su orgullo. Dice el texto, y se escandalizaban a causa de él. El vocablo escandalizo, en griego, significa ser piedra de tropiezo, incitar al pecado, poner trampas, conducir a la apostasía. El pecado de aquellos nazarenos se levantó enojado dentro de su corazón al contemplar la santidad de Cristo, y entonces les condujo a rechazarle. El pecado es vil y hace vil al pecador. Por ello es que podemos considerar que aquel rechazo de los nazarenos a nuestro Señor Jesucristo, aquel rechazo de sus seres queridos y cercanos, y aún de sus familiares, es un acto de extrema vileza. Lo más vil que puede hacer el ser humano es rechazar al Santo de los Santos, al Rey de la Gracia. Ahora, volviendo a la analogía de los nazarenos con el mundo, con los hombres de todo el mundo en todo tiempo, esta analogía es muy exacta. Los hombres muertos en delitos y pecados no tienen otra respuesta a la gracia de nuestro Señor que despreciarlo. Los hombres desprecian a Cristo como Dios, son rebeldes a su soberanía, no le glorifican como a Dios, aunque ellos se jactan en considerar que el Jesús, el Maestro, como ellos le dicen, es un gran hombre, es un iluminado, es uno de esos hombres que dejaron huella sobre la tierra. Y creen los impíos que con eso están honrando. Creen que lo honran cuando dicen, Jesús, el personaje del milenio. No. Esto no es ninguna honra, al contrario, es una terrible deshonra. Porque ¿saben una cosa? El Señor Jesús no es el personaje del milenio. El Señor Jesús es el Rey soberano y eterno de todo lo que existe. El Señor Jesús no es el personaje del milenio, es el Señor, es el Señor y Salvador. Amén. Pero los pecadores, en su vileza, rechazan el señorío de Cristo. Los pecadores rechazan a Cristo porque tienen visión terrenal, carnal y pecaminosa. No tienen una visión objetiva hacia lo espiritual, hacia lo celestial, hacia lo eterno, hacia el reino de Dios. Rechazan a Cristo porque su corazón está endurecido por el pecado. Y ese pecado les lleva a enojarse contra el Santo. Ese pecado les conduce a esa incredulidad regresiva. Solamente mediante una obra poderosa del Dios Trino, ese corazón del hombre pecador puede llegar a ser transformado. El hombre por sí mismo no se puede transformar para aceptar a Cristo. Es por ello que tenemos que clamar al Señor por todos los perdidos, para que los elegidos de entre ellos reciban la gracia que un día nosotros los salvados ya recibimos. Los pecadores desprecian el Evangelio, desprecian la palabra del Señor, desprecian el mensaje divino, no soportan la palabra, y por ello en su vileza se atreven a blasfemar contra la palabra. Los hombres también desprecian el poder de Cristo. La palabra usada para poder allí es dunamis, de donde procede la palabra dinamita. Es que el poder de Cristo es como dinamita que transforma vidas, como dinamita que cambia corazones. Pero los pecadores no soportan que el Señor les transforme su corazón. No quieren ser transformados, no quieren ser salvados. Los pecadores no soportan que el Señor esté con su gran poder cambiando las vidas, que esté haciendo milagros, portentos y maravillas como los ha hecho en ti. A ellos les molesta que sea Jesús y solamente Él quien tiene el poder para salvar a los pecadores. Por eso de continuo le rechazan. Que los impíos rechacen la gracia de Cristo es lo natural.
porque ellos están muertos espiritualmente. Pero hay algo verdaderamente grave, hay algo muy grave, y es que nosotros, quienes decimos ser creyentes, lleguemos a despreciar a nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Claro, y ahora muchos dirán, pero pastor, ¿cómo es esto de que nosotros como cristianos rechazamos a Cristo? Sí, hermanos, no puedo callarlo. Vergonzosamente debemos reconocer que frecuentemente rechazamos a Cristo. Tenemos un terrible desprecio por su ser, el ser que más nos amó, el ser que nos apreció para llevarnos a ser hijos de Dios. Es rechazado, es despreciado por nosotros quienes decimos ser cristianos. Decimos que Él es nuestro Dios, pero nos negamos a obedecerle. La palabra Dios significa autoridad suprema, pero nosotros nos negamos a obedecerle. Nos inventamos miles de excusas para someternos a su señorío. Siempre tenemos excusas para no obedecer la palabra del Señor. Le desconocemos en su omnisciencia, porque muchas veces creemos que sabemos más que Él y rechazamos la sabiduría de su palabra. Le desconocemos en su omnipresencia, porque pretendemos llevar nuestras vidas por nuestros propios caminos y en muchos aspectos le hacemos a un lado. Le decimos, no Señor, esta decisión la tomo yo, y yo voy con esta, guste a quien le guste. Rechazamos la omnipresencia de Dios. Rechazamos su santidad. ¿Por qué? Porque frecuentemente cohabitamos con el pecado. Le desconocemos en su verdad, porque preferimos la mentira que nos presenta la televisión, los medios, el Facebook. La mentira del hombre. Preferimos la mentira a la verdad de Cristo. Le desconocemos en su justicia, creyendo que Él no ve nuestras injusticias. Le rechazamos en su amor, le rechazamos en su paz, le rechazamos en su inmutabilidad, le rechazamos en su ser. Aún siendo cristianos también despreciamos su palabra. Decimos amarle, pero no nos apasionamos por su palabra, ni le buscamos en la oración. Decimos creer su palabra, pero la interpretamos a nuestro acomodo. Pretendemos ajustar a Dios y a su palabra a nuestras vidas, que ajustarnos nosotros a su palabra. Ahora decimos creer en su palabra, pero no la usamos en medio de la necesidad. Tomamos atajos, no las aplicamos a nuestras vidas cotidianas. Decimos creer en la palabra, decimos ser bíblicos, pero no nos esforzamos por estudiarla más. Y con muchas excusas despreciamos los discipulados, pero también despreciamos el poder de Dios. Decimos creer que Dios todo lo puede, pero no creemos que Dios esté obrando poderosamente en todo aspecto de nuestras vidas. Ayer, al compartir con mi esposa el sermón, me preguntó, pero ¿cómo así? Le dije, sí, es muy sencillo, y te lo voy a demostrar. La oración del Señor dice, danos hoy, danos ¿cuándo? ¿Qué? ¿Tú haces el mercado diario de lo que necesitas? Generalmente, cuando hay platica, vamos y hacemos la remesa para el mes. ¿Por qué no confiamos que el Señor esté dándonos diariamente? Ahora, yo no estoy diciendo que eso sea malo. Para mí es un caso de administración. Pero ¿cuántas veces nos ha sucedido que no tenemos algo y nos preocupamos? Uy, no llegó la plata para pagar el arriendo y nos preocupamos y pedimos préstamos, vamos al banco, hacemos trampas, le decimos al dueño de la casa, no, es que no me han pagado cuando ya te pagaron. Mentimos, buscamos atajos. Nosotros desconocemos el poder de Dios obrando en todo aspecto de nuestras vidas. Desconocemos también su poder transformador. ¿Cuántos de ustedes todavía se acercan al Señor en oración y dicen, Señor, es que yo soy un terrible pecador? El poder de Dios dice que tú eres santo, pues entonces vive como santo. Ay, es que yo no puedo vivir como santo porque es tan difícil.
el pecado me gana. No, el Señor dice que el poder de Dios en tu vida, que anunció tu pecado. Que debes vivir como un santo y no como un pecador. Pero tú desconoces el poder de Dios. Desconocemos el poder de su evangelio. No creemos que el Señor está obrando en el evangelio. Hermanos, cuando yo me paro aquí a predicar el evangelio, lo hago con una certeza. Mira, a mí me puede faltar homilética, hermenéutica, exégesis, lo que usted quiera, pero no me falta pasión, porque creo fervientemente el poder de Dios en el evangelio, porque ese poder me salvó hace 25 años y me sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, y me dio una vida nueva para alabarle y bendecirle. Y estoy convencido del poder del evangelio, y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amén. Pero ¿cuándo nos avergonzamos de predicar el evangelio? Porque creemos que no hay poder de Dios, que Dios no está orando con poder. Sí, Dios está orando con poder. Predica el evangelio porque Él está orando con poder. Amén. Predícale a tus familiares, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, de estudio, porque el poder de Dios está allí. Dios está avanzando poderosamente. La gente piensa que en esta época el pecado está avanzando. Mentira. El que está avanzando es el poder de Dios. Porque no encuentra valientes que crean en el poder de Dios. No encuentra Pablos que se dediquen al evangelio creyendo en el poder de Dios. Desconocemos el poder de la oración. Y pensaba esto: qué reunión tan linda hoy, casi 60 personas aquí. Es muy hermoso. Cuando tuvimos reuniones de 9 y de 13. Hoy es hermoso encontrar 60 personas. Pero a veces es triste cuando convocamos a oración comunitaria, oración de la comunidad. A las 8 de la mañana habíamos como 6 nomás. Y eso a mí porque me tocó estar aquí, porque vivo aquí. Pero ¿cuánto nos falta creer en el poder de la oración, en el poder que el Señor obra a través de nuestras oraciones? ¿Cuánto nos falta clamarle a Él por cada necesidad? Cuando oramos: Señor, ponemos esta petición delante de ti. Ay, Señor, obra. ¡No! El Señor está orando poderosamente a través de nuestras oraciones. Él nos ordena que oremos porque Él quiere oír nuestra oración y actúa porque Él nos da la oración para Él actuar. La oración no nace de nosotros, viene de Él. Él nos involucra en su obra poderosa. Amén. Desconocemos el poder de Dios obrando en las situaciones adversas. Y aquí sí que lloramos más que una camada de pollos cuando tenemos adversidades. Desconocemos el poder de Dios a tal grado que nos quejamos por todo, pero no le agradecemos por nada. Desconocemos a Dios. El mensaje de este texto te llama hoy a evaluar tu fe. ¿Cuál es tu compromiso con Cristo? Te llama a considerar cómo estás rechazando a Cristo en tu vida cotidiana. Y hoy el Señor te demanda arrepentimiento. A ti, hermano querido, el Señor nos está demandando hoy arrepentimiento. Y Él nos dice: vengan a vivir en la gracia de Cristo. No le rechaces más. No seas como los nazarenos, no seas como los fariseos, no seas como los judíos, no seas como los incrédulos. Cree y vive en la gracia de Dios. Finalmente vamos a ver las consecuencias del rechazo a la gracia de Dios. Versículo 58 dice: y por la incredulidad de ellos no hizo allí muchos milagros. Debemos meditar en las consecuencias que trae al hombre el rechazar la gracia que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. El primer aspecto que debemos analizar es lo que no dice el texto. El texto no dice que el Señor Jesús se vio limitado a hacer milagros por la falta de fe. Eso no dice el texto. Cristo es Dios y no está sujeto a la fe del hombre para mostrar su gran poder. La Biblia nos relata varios ejemplos de milagros y portentos realizados a hombres incrédulos. Es el hombre quien por su incredulidad rechaza los beneficios de la gracia de Cristo. Lo segundo que nos dice el texto es que el Señor Jesús no hizo allí milagros.
Al contrario, el texto afirma que el Señor Jesús sí hizo milagros allí. Lo dice 2 veces en el mismo texto. Solo que no hizo muchos. Y no porque Él no quisiera o porque no pudiera, sino porque las gentes rechazaron su gracia, lo despreciaron su obra, despreciaron su poder. No es que Jesús no hiciera, sino que ellos no recibieron. ¿Cuántos enfermos, desvalidos, ciegos, leprosos, necesitados, afligidos y quebrantados de corazón estarían ese día en Nazaret? Sin duda, muchos, todos, pero despreciaron a su benefactor. Por ello, la primera consecuencia que vemos es que aquellos hombres continuaron su vida con dolor, separados de Dios. Por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. No recibieron la gracia de Dios y siguieron destituidos de la gloria de Dios. Vivieron vidas con dolor y prefirieron el sufrimiento a creer en Cristo y ser librados de sus dolores. Porque el mismo Isaías 53 lo dice: mas Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Le tuvimos por herido de Dios y abatido, y por sus llagas fuisteis vosotros sanados. Ellos resistieron creer en Cristo y quisieron seguir viviendo en sus tribulaciones. Ellos prefirieron continuar bajo la desgracia de su pecado que recibir la gracia de la reconciliación que Cristo les ofreció. Pero no solamente continuaron con una vida de sufrimientos, sino que también prefirieron una vida rutinaria, una vida sin propósito trascendente, sin visión celestial. Prefirieron morir en sus pecados que vivir eternamente por Cristo. Una vida así es una vida sin valor. Los nazarenos prefirieron las miserias de su vida sin Cristo que las gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Pero lo más grave de ello es que aquel desprecio por el Señor Jesús y su Evangelio hizo que sus vidas fueran realmente viles ante Dios. Y esto les condujo al más terrible final y destino. Ellos se hicieron merecedores del desprecio de Dios, quedando confinados al fuego eterno del infierno, preparado para todos aquellos que osan rechazar la gracia del Rey. Esta es la más grave consecuencia para todos los incrédulos, para los que vilmente desprecian al Señor, que en el día del gran juicio del Señor no seas hallado como uno que rechazó la gracia del Rey y seas determinado para ser echado en el fuego del infierno. Oh, pero cuán gloriosa dicha espera para quienes por su gracia hemos recibido su salvación. Oh, preciosa gracia, oh, inefable don, ahora estamos reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, debemos reconocer que cuando fuimos pecadores, le rechazamos, le despreciamos, fuimos como los nazarenos y fuimos merecedores de su castigo. Es por ello que siempre debemos reconocer su gracia especial, mediante la cual pudimos recibirle y creer en Él. No creas que tú creíste en Él porque eres muy bueno. No, tú creíste porque su gracia vino y te mostró la verdad y te llevó a creer. Es por ello que siempre debemos reconocer permanentemente, exaltarle por su gracia, porque se sobrepuso a nuestra iniquidad, a nuestra terquedad, a nuestra vileza de rechazarle. Siempre debemos reconocerle y glorificarle viviendo en su gracia, y siempre nuestra vida debe estar centrada en la esperanza que nos ha dado su gracia, porque su gracia no es momentánea. Su gracia es trascendente, su gracia es eterna, su gracia es esperanzadora. Él nos dio su gracia para estar viviendo por la eternidad en su presencia. Amén. ¿A qué conclusión llegamos? Jesús, el Señor, vino del Padre a ofrecerte su gracia. No cometas la vileza de despreciarle. Recibe su gracia, vive en su gracia y espera las eternas riquezas de su gracia. A Dios sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén.
A Cristo sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Que la iglesia bíblica Ríos de Gracia sea la iglesia que vive la gracia del Rey y ofrece al mundo la gracia del Rey. Amén y amén.